Bueno, vamos a empezar a hacer una grabación de un tren del cual no sé absolutamente nada. Luego nos tienes que ayudar, José Luis. Tienes que pensar que la gente que lo oye, muchos van a ser ignorantes absolutos. Entonces tienes que explicarlo con todo lujo de detalles. Bueno, pues esto es un modelo aproximado porque está hecho con mecano, entonces no permite un detalle riguroso de modelismo, pero es un modelo hecho a medias con el mecano tradicional inglés y con piezas de una versión de mecano que hicieron los alemanes, la casa Märklin, que se llama Märklin Metal. Son compatibles los orificios de todas las Pero varillas. el primero que decías era un estándar de mecano de cualquier niño para que hiciera Sí, coches, sí, o sea que no era para tren. es una casa inglesa de mucho prestigio que ya a principios del siglo XX pues, empezó a sacar sus cajas de construcción y sus modelos, y todo sigue una normativa suya. De las varillas tienen una distancia entre orificios para los tornillos dada, las planchas también son estándar en su normativa, etcétera. Entonces los alemanes de Märklin hicieron una versión que se llama Märklin Metal, que es compatible en todo lo que hemos dicho, el paso de los tornillos, exactamente todo. Y esta gente de Märklin vendió también, sacó en el comercio cajas de construcción para hacer grandes modelos, muy caros y muy complejos, y una de ellas era esta locomotora, que es un modelo de una máquina real que existe en los ferrocarriles alemanes, que es la que se llama la BR-50, una locomotora de 5 ejes acoplados, fundamentalmente para mercancías, pero ha servido de chica para todo, y tuvo una expansión muy grande por la Segunda Guerra Mundial, que sirvió en los países ocupados, en Rusia, etcétera, etcétera. Quedaron muchas después de la... En la Primera Guerra Mundial sería. No, la segunda. Con carbón en la Segunda. Sí, claro. Esta la máquina, su diseño original es de los años 30, incluso 20 avanzados. Y se construyó un gran número, se utilizó en la guerra y quedó en estos países, en Francia, en Luxemburgo, en las dos Alemanias, quedó como reparación con material residual y reparación de guerra durante la posguerra hasta la desaparición del vapor. O sea que en la posguerra funcionó esto. Sí. Y entonces, bueno, pues para mí tiene una historia curiosa, porque yo que he sido las dos cosas, aficionado al mecano desde mi infancia y al modelismo ferroviario. O Y sea que esto era lo tuyo, vamos. claro, esto cuadra las dos cosas. Entonces, en los años antes de la Unión Europea y demás, los que éramos aficionados al modelismo ferroviario, cada vez que íbamos al extranjero, sobre todo a Alemania, lo primero que hacíamos era ir a una tienda de trenes a ver qué pillábamos. Y entonces, en un viaje que hice a Noruega en el año 78, pasé yo creo que era por Frankfurt, y en una tienda de modelismo ferroviario buscando máquinas de escala pequeña, de lo que es una instalación de modelismo ferroviario, encontré esto en una estantería de la tienda. Te Y me quedé emocionaste. totalmente enamorado y alucinado viendo como un modelo de unos 60 de longitud, de una máquina que recuerda... ¿Pero también hecho con mecano o era un modelo distinto a Estaba esto? hecho con el mecano alemán. Esa estaba hecho Con el que luego hiciste añadidos. Con el que hiciste con el que añadidos. hicieron ellos. Entonces, ya aquello fue un flechazo sin solución. Y entonces no paré hasta conseguir, yo no me explico cómo, porque no había internet ni había nada, pues en otros viajes a Alemania, yendo a las tiendas y preguntando, conseguí primero el plano de construcción de la locomotora. Que no es poco. Entonces ya vine a España. Claro, y tú no has visto ninguna locomotora de estas en vivo, ni tenías fotos. Solamente en vídeos. Bueno, las fotos, sí, claro. Y algún vídeo que queda por ahí. Y las que tengo en mis instalaciones de modelismo ferroviario por escala mucho más pequeña. Que esto operaba, que ha dicho, en Bélgica, en Alemania. América, a las dos Alemanias, y quedaron en Francia muchas, en Luxemburgo, en Bélgica. Los turcos compraron muchos, también tienen muchas de estas locomotoras. Y entonces ya en España pues empecé a hacer recuento de las piezas que yo tenía de mecano y cómo cuadraban con el plano, y vi que podía abordarlo comprando piezas específicas que habían hecho esta gente de Märklin Metal, como es la tapa de la caldera, que es una tapa específica. Pero ¿y cómo encontraste tú eso en Alemania? Sin hablar alemán, además. Quiero una tapa, es imposible. Pues yo no me explico cómo, pues yendo a alguna tienda por ahí, alguno de estas ciudades. En Alemania hay mucho mercado de esto, y entonces me costaría, pero no fue imposible. Y el caso es que pagándolo, imagino que por transferencia, porque no había ni PayPal ni nada, estamos hablando del año 79, 80. Pues conseguí las piezas que me faltaban, fundamentalmente las ruedas de la máquina y del tender, la tapa de la caldera y alguna pieza específica más de detalle. Y lo demás todo con el... A ver, explícanos aquí el frontal de la máquina. ¿Eso cómo se llama? La parte delantera. Esto se llama la caja de humos. Y tiene una tapa
que claro, tiene una tapa es muy grande, entonces no era una pieza estándar de las cajas de construcción, la hicieron a propósito. Y esta la tuve que comprar. ¿Y eso que tienes en la mano qué es? Esto es el motor porque la máquina está motorizada, ahora la vamos a ver. O sea, que podría andar. Bueno, siendo muy finos podría andar, porque las ruedas tienen pestaña para hacer una vía, pero yo no, eso ya no lo intento. No la yo tienes. la tengo levantada sobre unas maderas para que no Sí, está ahí suspendida, lo veo. Exactamente. Y entonces yo le puse primero un motor que yo tenía, el motor típico Mecano, y se lo metí dentro de la cabina y movía las ruedas. Eres un crack. Y este año ya recientemente el motor está fracasado, ya está hecho un asco porque las escobillas ya no hacen buen contacto, en fin, está ya para reparar profundamente. Entonces le he cambiado a un motor comercial, que como no se ve, ningún purista me puede decir que no es Mecano, que está dentro de la cabina y mueve las ruedas como podemos ver. Bueno, entonces por lo que has dicho, esto si tuviéramos vías hasta podría andar, Sí, pero sí. lo podemos ver cómo se mueve, ¿no? Pero tendría que hacer un circuito de vías que también yo que sé, con carriles de cortina o con propias piezas de Mecano que no tengo y no sé dónde meterlo porque tendría que ser recorriendo todo una plaza. Oye, pero se ve funcionando. Sí, esto con el motor que está dentro, que es el que he dicho antes, que ya he cambiado a uno porque el otro, el Mecano que yo tenía ya está fuera de funcionamiento. Y se ve perfectamente todo el funcionamiento complejo de la distribución, que son todas las piezas de palancas que tienen las máquinas de vapor para hacer que el vapor que llega de la caldera a los cilindros empuje y tire, empuje y tire, empuje y tire. Y eso además haciéndolo a diferentes velocidades, dependiendo de la velocidad que quiera que adquiera la máquina, y retrocediendo hacia atrás. O sea, hay un movimiento complejo mecánico que se llama la distribución y que está perfectamente representada utilizando piezas estrictas. Bueno, me he estado viendo mientras hablabas que tiene alimentación de carbón. Sí, esto no es Mecano, obviamente. El carbón lo he hecho yo con arena pintada de negro para más o menos hacer que la caja del carbón del tender no estuviera vacía y que quedara un poco más estético, pero esto obviamente no es Mecano, no es ni Mecano ni carbón. Luego sobre el modelo Merkin original yo he añadido detalles, por ejemplo las ballestas de los bujíes, las escaleras de la trasera del tender, y algún detalle más. El interior tiene la cabina de conducción que en el plano Mecano no estaba, en el plano Merkin, quiero decir. Y yo lo he añadido, ahí no está el motor precisamente, ahí dentro. Y en fin, pues se ha quedado... O sea que con 3 míseras fotos has conseguido mejorarlo encima. Es para darle un poquito más de realismo... Oye, la parte esa posterior, que a la que enganchaban los vagones, ¿no? Claro, este es el gancho. Este es el gancho, el que enganchaba el gancho del primer vagón. Esa pieza tampoco son de Mecano, ¿eh? Estas de Mecano. Lo que no son de Mecano son las simulaciones de las tuberías que unía para llevar la presión del freno eso me lo he inventado yo para dar un poquito más de realismo. Pero vamos, esencialmente es Mecano todo. Ya digo que no intenta ser un modelo a escala, sino dar una idea, pero se ve la locomotora, el que la conoce la ve perfectamente aquí. Las escaleras las he añadido yo también, en fin, he hecho varias modificaciones de más detalle. Y esta es una... Pues una maravilla. 1,60 de longitud. Venga, vamos a ver otra, ¿vale? Vamos a ver otra.